el inagotable amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea para con cada uno de ustedes, estimados oyentes. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie La fe y la oración. El tema de hoy es la oración de Nehemías, primera parte. Por favor, le invito a que abra su Biblia y busque en el Antiguo Testamento el muy conocido y famoso libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, por favor. Y vamos a leer solamente 4 versículos, a partir del versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer versículo por versículo y nos vamos a detener en uno de ellos y vamos a hacer una breve reflexión y vamos a continuar para ver el desenlace que tiene Nehemías en este fragmento cortísimo de su palabra. Nehemías capítulo 1, versículo 1 y 2. Palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Hermanos, dijo, ¿no? Que vino Hanani, uno de mis hermanos, y dice, y le pregunté. También dice el pasaje, si usted leyó conmigo, habían escapado. Esa frase habían escapado es que se estaba refiriéndose a aquellos, en otras palabras, de una manera más sencilla, los que habían regresado a la tierra. Ahora, Nehemías podía haber regresado a su tierra, ¿ya? Porque acá ya hay 2 grupos que han salido. Pero Nehemías no lo hizo. Quizás Dios no se lo permitió. Yo diría que Dios no se lo permitió. Simple y sencilla razón por lo que vamos a leer hoy en este día. Pero quiero seguir comentando contigo. Nehemías tenía un puesto importante, un buen empleo aquí, en este tiempo, porque él estaba como copero del rey. Él tenía un puesto político maravilloso, un puesto único. Tenía un buen empleo. Así es que por ese puesto quizás uno podría pensar, ¿no? Por esa razón que no se fue con los grupos anteriores. Yo no creo que fue por eso. Yo creo que fue para que Dios lo usara. Yo creo que fue para que Dios hoy en este tiempo le hiciese ver a Nehemías que era el tiempo de él, que era el momento de él. Por la simple y sencilla razón podemos a veces criticar a Nehemías. Sí, él tenía un buen empleo. Y no lo vamos a criticar por eso, Por esa sencilla razón de que Dios usa a hombres como él, hombres dispuestos, y Dios usó a Nehemías. En verdad este hombre, como le dije, tenía un cargo muy alto, pero este hombre tenía una gran inquietud por la obra de Dios. Dice, les pregunté. En otras palabras, muestra que está muy preocupado por la causa de Dios. ¿Qué es de mis hermanos? ¿Cómo están mis hermanos? Un día Nehemías estaba muy ocupado, como siempre, en sus labores, en su tarea en el palacio, con sus actividades cotidianas y diarias. Pero se encuentra ahí con su hermano Hanani, uno de sus hermanos que acababa de llegar de Jerusalén. De pronto, le pregunta, escucha el mensaje. Nehemías se detuvo por un instante allí en medio de una vida atareada, en medio de una vida agitada, en medio de una vida ocupada, en medio de muchas responsabilidades. Muchas veces no leemos la palabra, no estudiamos, no escuchamos un culto, no escuchamos un devocional de 10-12 minutos, porque tenemos una vida muy ocupada, muy atareada y no le dedicamos a seguir conociendo más al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nehemías hace un alto a sus labores y en otras palabras le dice, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas en Jerusalén? ¿Cómo están? ¿Y sabe qué es lo que le responden sus hermanos? Versículo 3. Versículo 3, para que usted sepa lo que le responde. Versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Se dio cuenta usted?
¿Se dio cuenta usted? No fue una imagen muy agradable la que Nehemías le fue descrito, la que Nehemías recibió. El pueblo de Dios y la causa de Dios se encontraba en una situación muy lamentable, deplorable, muy lamentable. Cuando dice afrenta, significa en una vergüenza total. En otras palabras, los judíos estaban desprestigiados porque como pueblo de Dios habían fracasado y Dios no podía dejar que esto ocurriera. Desafortunadamente, nosotros tampoco podemos dejar que esto suceda hoy. En otras palabras, no podemos permitir que nuestros hijos vivan con una idea o un pensamiento errado, fracasado, que no pueden conquistar sus sueños, que no pueden conquistar sus anhelos. No podemos vivir con eso. Lamentablemente, a veces uno vive con los recuerdos del pasado. Hace mucho tiempo conversé con un muchacho estudioso de la palabra y muy estudioso sobre todo de la escritura, pero leía psicología, leía bastante psicología. Un ratito, no todavía te adelantes a los conceptos. Estamos hablando de la forma y la manera en cómo ve y piensa la persona, cómo conjetura la persona. Detente todavía. Este muchacho dijo: lamentablemente todavía tejemos pensamiento del pasado. Tejemos pensamiento del pasado. Y nuestro pasado no nos deja ser lo que Dios quiere que seamos. Te dije que no te adelantases. ¿Sabe qué dice la psicología? Que lamentablemente vivimos pegados al pasado. ¿Sabe lo que dice Dios? Yo le dije, y lo digo usted también: no tenga recuerdos del pasado, amigo. Nehemías estaba hablando del presente. Nehemías estaba hablando de una situación que estaba pasando hoy en este día. Sus vidas estaban caídas en vergüenza, en cautividad. El muro de Jerusalén estaba derribado. ¿Sabe lo que significa muro? La protección. En otras palabras, estaban desprotegidos. Nehemías estaba muy preocupado. Nehemías estaba muy inquieto. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con mi pueblo? ¿Qué sucede con mis hermanos? ¿Se imagina la reacción de Nehemías? Se pone muy triste. Quizás algunos podemos decir: bueno, le pasó a ellos, ya le pasará, ya algún día cambiarán. Quizás a veces podemos nosotros actuar así. Quizás nosotros podemos decir: bueno, es culpa de ellos, ¿no? Es su problema de ellos. ¿Por qué no? Obedecieron a Dios. Están desobedeciendo, por eso le está yendo mal en sus negocios, en sus estudios, en su vida emocional, en su vida conyugal, en su vida familiar, etc. Cuidado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y levantar ese juicio acusador? ¿Quién? Cuidado. Solo quiero leer lo que dice Nehemías, lo que dice su palabra, lo que ve Nehemías. Cuando esté escuchando, ¿usted quiere ver cómo reacciona Nehemías? ¿Usted quiere saber la importancia de estar interesado, pero verdaderamente interesado y preocupado por su pueblo? Miren lo que dice el versículo 4, y con este versículo terminamos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Para hacerlo más sencillo, Nehemías no era indiferente a la triste condición del pueblo de Dios. Tampoco era una persona que le gustaba criticar, como le dije, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron aquello? Ya ve, seguramente algo habrán fallado. O cuidado, yo le dije de esta semana, cuidado con las actitudes religiosas que uno puede tener muchas veces con un niño de 5 años o con una niña de 10 años. Tengamos cuidados con los extremos religiosos que enseñamos a nuestros hijos, pero no Nehemías. Nehemías era un muchacho, era un copero que realmente estaba muy preocupado por la situación y era algo que a él le afectaba de una manera muy personal. Dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, cuando escuchó atentamente a Nehemías, cuando oyó, se sentó y lloró, expresó sus emociones, expresó sus sentimientos, no los ocultó. Realmente él estaba muy ocupado con sus asuntos en el palacio, era el copero del rey, tenía un puesto muy importante, estaba muy ocupado, pero dejó de hacer un alto para escuchar a sus hermanos. Por eso, Nehemías no evitó que él se sentara. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Dice la Biblia, me senté y lloré. Lloró. También leemos que dice, hice duelo por algunos días
y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta es la fuente de recursos que aquellos hombres como él, o como otros llamado Esdras también, presentan su angustia delante de Dios y oran. Siempre se nos recomienda, ¿no? Seguro que a ti te han recomendado, cuando hay una situación, ora hermana, ora hermano. Siempre has escuchado eso. Siempre has escuchado eso. Ora hermana, ora ante esta situación. Lamentablemente el cristiano de hoy en día no está escuchando ese consejo de venir en oración, de expresar nuestras emociones, de derramar nuestras lágrimas delante de Dios. Dice, y oré delante de Dios de los cielos. ¡Qué tremenda oración! Yo quiero hacer una pregunta hoy en día. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Yo me hice la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son nuestros hermanos? Porque amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quiénes son nuestros hermanos? Hoy las familias de la tierra están metidos en sus hogares. Sí, ya se levantó en mi país, en el Perú, que puedan ir a empezar a trabajar. Hay grupos empezando a salir a trabajar. Pero déjeme decirte que los primeros que tenemos que ocuparnos son de nuestras familias dentro de la casa. Por ejemplo, la esposa. ¿Cómo están sus padres de tu esposa? ¿Cómo están los hermanos de tu esposa? ¿Cómo están los familiares de tu esposa? ¿Cómo está la vida física de tu esposa? ¿Cómo está la vida espiritual de tu esposa? ¿Cómo están las emociones de tu esposa? Quizás tu esposa está preocupada por la educación de sus hijos, el pago de la universidad, el pago de la academia, el pago del instituto, el pago del colegio, etc. Preguntas así como Nehemías. Estoy haciéndote recordar el versículo 2. Pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Pregunté. Quizás, cuando te sientas a la mesa con tus hijos, le preguntas sobre su educación, le preguntas sobre sus sentimientos, le preguntas sobre su vida física, conversas con ellos, les preguntas sobre su futuro, le preguntas sobre las penas, las tristezas, las angustias, sus victorias, sus proyectos. O con tu hijita, con tu hija, de acuerdo a su edad, ¿le preguntas por su ropa? Sí, amigo, hermano, ¿le preguntas por eso? O quizás le preguntas por su vida física, por su aspecto físico, o por su cabello, quizás. En otras palabras, ¿sabes escucharlo? ¿Qué hizo Nehemías?, preguntó mi hermano. Supo escuchar, oyó, se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. ¿Usted quiere saber cuál es esa oración poderosa de Nehemías? El día de mañana vamos a ver la oración de Nehemías por esa ciudad santa, por esa santa ciudad. Y déjame decirle que tu hogar es un hogar santo. Tu familia es un hogar santo en la cual usted necesita también saber escucharlos, saber entenderlos, saber apreciarlos, saber valorarlos. Pero la pregunta del día de hoy, la cual te quiero dejar para que pienses durante todo este día, o quizás usted escuchó el devocional en la noche, al menos para que te vayas a dormir con esta pregunta. ¿Está usted escuchando con el corazón?